Háganos, por favor, una valoración sobre el pleno extraordinario celebrado hoy. Pues la verdad es que ha sido un pleno francamente decepcionante, en el que el equipo de gobierno de nuevo se ha negado a dar ninguna explicación y ninguna justificación. Y además ha dado una circunstancia que nos ha parecido una falta de respeto absoluta hacia los ciudadanos y ciudadanas de Almendralejo, como es el hecho de que el alcalde se ha ausentado prácticamente un tercio del total del pleno, no ha asistido al mismo, y como ha sido también el hecho de que el tiempo que ha estado enredando con el móvil. Los concejales del Partido Popular no han estado a lo que tenían que estar, y la verdad es que es muy triste que cuando la oposición está preguntando por una presunta trama de corrupción, como ha sido la operación Púnica, que se tenga esta falta de respeto, como decía, no al Partido Socialista, sino a los ciudadanos y ciudadanas de Almendralejo, porque no nos olvidemos que nosotros representamos a todos, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Y dada la gravedad del asunto, ¿le parece correcto las contestaciones del equipo de gobierno a las preguntas de la oposición? No nos parece correcto, fundamentalmente porque no ha habido ninguna respuesta. Se han limitado a decir que ya contestaron en su momento que no querían una comisión de investigación, y eso ha sido todo. Nosotros hemos hecho una batería de más de 30 preguntas y, sin embargo, ninguna, absolutamente ninguna, ha sido contestada. Y, como decía, no está bien tratar así a los ciudadanos y ciudadanas de tu ciudad. O sea, ¿que le parece que el Partido Popular se está escudando en que aún no están imputados para no responder a las preguntas de la oposición? Esa es la única excusa que se nos ha dado hasta ahora, que a día de hoy no han sido imputados, pero todos sabemos que estas macrocausas, una causa que el propio juez ha tenido que dividir en 12 piezas, una de las cuales es exclusivamente el tema de Cofeli, pues está claro que van a ser largas en el tiempo, ¿no? La operación Gürtel, que era también una trama de corrupción complicada, lleva 14 años desarrollándose. Nadie a día de hoy de los implicados, que no imputados, en toda esta trama pueden asegurar lo que les va a pasar mañana. Ojalá, y lo hemos dicho muchísimas veces, el alcalde de Almendralejo, el teniente de alcalde o el señor Regaña no estén imputados por una causa de corrupción. Pero desde luego ver el futuro me parece que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista lo puede ver a día de hoy. ¿Considera usted que ya el hecho de tener las grabaciones del alcalde o el teniente alcalde de Almendralejo en conversaciones telefónicas con algunos implicados son suficientes para abrir una comisión de investigación? La verdad es que las conversaciones eran en un tono demasiado familiar. Cuando se supone que tú estás en contacto con una empresa para iniciar un proceso futuro de contratación, no cabe en cabeza humana que se hablaran con esa familiaridad con la que se hablaban, y además todos tuvimos ocasión de leer esas conversaciones en el diario Hoy durante este verano. Se hablaba de relaciones francamente fraternales, y en las mismas se decía que Luis Alfonso sabía lo que tenía que hacer y que Pepe estaba perfectamente informado de todo. Luego el teniente de la UCO, que saca las conclusiones, llega a la conclusión, valga la redundancia, inequívoca, de que Cofeli estaba dirigiendo un contrato aquí en Almendralejo, y por eso le solicita al juez, a don Eloy Velasco, que venga a retirar el expediente de Almendralejo para que no se eliminen pruebas. Eso no lo dice el PSOE, eso lo dice un teniente de la UCO, después de haber pinchado durante un mes y un día los teléfonos de Pedro García, el gerente de Cofeli, que sigue en la cárcel a día de hoy. ¿Se pudo haber evitado todo esto si no se hubiera intentado privatizar un servicio público como lo es el alumbrado? Se pudo haber evitado porque además se da la circunstancia de que es un servicio público que funcionaba perfectamente, y además se da la circunstancia de que es un servicio que tiene los trabajadores suficientes para llevarlo a cabo bien. Si lo que se perseguía era mejorar la eficiencia energética, se podía hacer, y de hecho ya se hizo en la legislatura anterior. Lo que ocurre es que aquí parece que había otros intereses ocultos que a día de hoy seguimos sin saber. Sí sabemos que la manera de actuar de Cofeli era inflar las auditorías que ella misma pagaba para quedarse con el 30% de los beneficios de los contratos. Aquí hablamos de más de 20 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero que se le iba a robar a nuestros vecinos y vecinas de Almendralejo. Además, se sabe que en la trama había técnicos, políticos, aparte de estos señores de Cofeli. No sabemos si en Almendralejo alguien o más de una persona se iba a quedar con esos 2% de comisión que presuntamente se han llevado otros alcaldes de otros municipios de la Comunidad de Madrid, que a día de hoy sí están en la cárcel. ¿Es realmente necesario privatizar servicios públicos en Almendralejo? Y, de serlo, ¿en qué nos beneficiaría a los ciudadanos?
Hay veces que sí es necesario. El Partido Socialista no se opone frontalmente a la privatización de servicios. Lo que sí se opone es a privatizar servicios que funcionan bien y que no van a dar beneficios que se vean a la ciudadanía, como era este caso. Es curioso que algo que implicaba 15 años no tenía ningún estudio de costes. No había ningún técnico municipal que dijera cuánto costaba el servicio y cuánto nos íbamos a ahorrar. Solamente había valoraciones que hacían los propios concejales, Luis Alfonso, el que estaba en este sumario de la operación púnica, diciéndonos en los plenos lo que íbamos a ahorrar, pero ningún técnico municipal nunca certificó cuál iba a ser el ahorro. Cuando se privatiza un servicio, si funciona mejor para los ciudadanos y ciudadanas y se pueden extraer beneficios del mismo, nosotros nunca nos hemos negado. De hecho, nosotros somos partidarios de una gestión mixta, pública, privada. Pero es que en este caso no encontrábamos los beneficios y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón. La única que se iba a beneficiar de todo esto era Cofeli, que se iba a llevar un contrato que estaba inflado en un 30%. ¿Qué le parece más grave, las llamadas telefónicas o que el ayuntamiento intentase externalizar el estudio del proyecto en lugar de que lo hicieran técnicos del propio ayuntamiento? Me parece igual de grave los dos aspectos, la verdad. El hecho de que no quisieran que los técnicos municipales o el técnico responsable, en este caso el jefe de la sección de infraestructuras eléctricas, que no quisieran que hiciera nada es porque por escrito y en reiteradas ocasiones había avisado de que los consumos que proponían estaban inflados. Entonces había que quitárselo del medio de alguna manera. Entonces la verdad es que me parece tan grave que se pincharan los teléfonos y que aparecieran todos los indicios como que se quitaran al técnico municipal, que en realidad era su estorbo. Tan es así que le quitaron la jefatura de sección y a día de hoy no tiene atribuciones y no tiene competencias dentro del propio ayuntamiento. Bueno, ¿y qué le parece que se reúnan en París 11 ayuntamientos en los que se encuentran Almendralejo y a día de hoy todos, salvo Almendralejo, estén implicados en la púnica? Es más, algunos de esa lista de ayuntamientos están en la cárcel. Algunos alcaldes están en la cárcel desde hace varios meses, claro. La diferencia es que en el resto de ayuntamientos se llegó a formalizar el contrato. Aquí la visita de la UCO impidió que se formalizase dicho contrato. La verdad es que a mí no me gusta que mi pueblo esté en una lista de personas tan poco ilustres, de gente que ha intentado robar a sus vecinos. Yo lo que espero es que el nuestro no esté en el futuro, en un futuro lejano, en esa relación también. Ahora mismo está bajo sospecha, pero efectivamente a día de hoy no hay nada más. Ahora, el sumario sigue su curso. Se ha levantado solo parte del secreto del sumario. Estamos hablando de más de 50.000 folios. El juez está trabajando poco a poco y ya anunció en la jornada de ayer que después de las elecciones generales del 20 de diciembre va a haber una nueva llamada de testigos, de imputados y de implicados en esta operación tan extraña, que no era otra que contratar auditorías que inflaban los consumos para que luego las empresas adjudicatarias del alumbrado se quedaran con esos beneficios y, además, en algunos casos, como los de estos ayuntamientos que estaban en París, los políticos eran los que se quedaban con el 2% de las comisiones. ¿Qué tiene que pasar en este país para que casos o indicios como casos como este hagan remover las conciencias, haga que la gente dimita como en otros países solamente por el hecho de que se sospeche? ¿Qué tiene que pasar? Hombre, en España tenemos un Estado de Derecho que, la verdad, es muy corto en el tiempo. Entonces, es verdad que la presunción de inocencia es un derecho que regula nuestra Constitución. Y efectivamente así es, hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que ocurre es que la justicia es muy lenta y efectivamente tampoco podemos criminalizar a ningún político por una ligera sospecha. Lo que ocurre es que aquí en Almendralejo, desgraciadamente, hay demasiadas sombras en este expediente de contratación, demasiadas llamadas, demasiadas coincidencias, demasiados intentos de que el técnico a toda costa siguiera hacia adelante con el pliego que le habían enviado desde el principio y que previsiblemente o probablemente venía directamente de la mercantil Cofeli. Es verdad que tenemos una democracia muy corta. En otros países por una multa de tráfico se dimite. Aquí lo que ha pasado en Almendralejo ha estado claro. Se ha matado al mensajero,
primero al Partido Socialista, que fue el primero que denunció toda esta situación, y luego al técnico municipal, al que se le ha suprimido su jefatura de sección y al que se le está, la verdad es que casi persiguiendo dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Pero España es diferente y yo creo que nuestra democracia, cuando madure, seguro que estos casos no vuelven a ocurrir. Y por último, ¿cree usted que si la Audiencia Nacional no se hubiese llevado el expediente, no estaríamos hablando ahora de un caso más de corrupción en nuestra localidad? Pues previsiblemente o probablemente los indicios de la UCO sospechaban que así iba a ser. Lo que ocurre es que uno de los guardias civiles de la UCO se chivó al señor Granados, del Partido Popular, que sigue en la cárcel también a día de hoy, y eso hizo que todo se tuviera que precipitar en el tiempo. Evidentemente, cuando aquí viene la UCO, solamente se había celebrado una mesa de contratación y las ofertas de las dos empresas ni siquiera estaban en Almendralejo, se habían sacado del Ayuntamiento de Almendralejo. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero cuando Cofeli llevaba trabajando con los políticos municipales desde hacía más de 2 años, estaba claro que partía en una situación de ventaja sobre la otra empresa que se presentó, que fue IMEHAPI, con lo cual sospechamos que probablemente estaríamos hablando de un caso bastante grave de corrupción en nuestra ciudad.